Fundación Universitaria San Mateo. Cordial saludos, queridos estudiantes. Mi nombre es Franz Rodríguez, soy ingeniero agrónomo, especialista en administración y gerencia en sistemas de la calidad. Estoy cursando actualmente mi maestría en gestión y auditoría ambiental, docente universitario, auditor interno en sistemas integrados de gestión de la calidad. En esta oportunidad los estaré acompañando en este curso que se ha denominado certificación en post cosecha, uno de los elementos vitales dentro del sector agropecuario y agrícola que está enfatizado a poder explorar todas esas alternativas que podemos tener a la hora de la producción y más si estamos tomando en cuenta un plan de negocios o una idea de negocio de producto agrícola de exportación. El contenido del curso es el siguiente. En la primera unidad estaremos viendo lo que son las oportunidades del mercado. Allí estaremos viendo los temas relacionados a el mercado de los productos agrícolas, el comercio internacional de los productos agrícolas y la agroindustria. En la unidad número 2 se ha denominado procesos de manejo en post cosecha. Estaremos viendo los temas de post cosecha, antecedentes y maduración. En la unidad número 3 veremos BPM, que son las buenas prácticas de manufactura de productos en post cosecha y procesados. Sus temas relacionados son proceso de lavado de productos vegetales, transporte de productos vegetales y la inocuidad. Y finalmente, en la unidad número 4, estaremos viendo lo relacionado a la identificación de los puntos críticos de riesgo de los productos. Veremos sus subtemas como nace la Global Gap, normas de calidad y trazabilidad. Vamos a empezar hablando sobre la post cosecha. La post cosecha parte principalmente de un proceso, de unas acciones que está regulado según la información literaria en los conceptos de la agricultura como un tiempo que comprende entre las actividades de cosecha hasta que el consumidor puede tomar ese producto y consumirlo directamente. Ese tiempo o ese lapso entre que el cliente lo ha comprado y el productor lo ha puesto en un mercado lo llamamos post cosecha. Es de vital importancia porque esos tiempos van a cambiar dependiendo del producto que se esté comercializando. Por eso es necesario identificar los ciclos vegetativos y en este caso el ciclo fisiológico de la post cosecha de cada uno de los productos que se quieren comercializar. De esta manera puedo regular los tiempos de recolección y los tiempos de puesta en un mercado para que no pierda sus características organolépticas y calidad del producto como tal. ¿Cuáles son los objetivos de la post cosecha? Primero que todo, mantener la integridad física y calidad de los productos. Cuando hablamos de mantener la integridad física es mantener esas características organolépticas, olor, tamaño, forma, textura, porque son propiedades que el cliente, en este caso el consumidor, va a observar y va a tener y van a ser determinantes para la compra del producto. No solamente el cliente radica la decisión de comprar en el precio, sino también se fundamenta en esas características organolépticas que son importantes para adquirir el producto. Otro de los objetivos es preservar los productos por largos tiempos. Eso lo logramos mediante la identificación de la post cosecha. ¿Por qué es importante? Porque usted puede almacenar ese producto que ha recolectado en cierta cantidad de tiempo para que la pueda distribuir en un mercado. Obviamente es necesario identificar esos tiempos para evitar la pérdida como tal de las calidades del producto. Garantizar la inocuidad y trazabilidad del producto cosechado es otro objetivo de la post cosecha. ¿Por qué es importante esto? Porque es una forma de viabilizar como tal las características nutracéuticas y esas características alimentarias y biológicas que tiene un producto y que se pueden regular bajo los requisitos de cumplimiento de los tiempos de la post cosecha. Entonces la trazabilidad y la inocuidad son factores importantes a la hora de cosechar y comercializar un producto agrícola. ¿Cuáles son las características de la post cosecha? Principalmente es identificar un espacio o un lugar donde usted puede seleccionar y puede almacenar de una u otra forma esos productos que ha venido cosechando. ¿Por qué es importante identificar estratégicamente ese lugar? Porque le va a poder permitir desplazar sin ningún problema los productos de ese punto que ha sido situado para guardarlos hasta el punto de la comercialización. Es importante que esas áreas o esos lugares que usted ha determinado en su finca, en su predio o anexo a su predio,
pues pueda cumplir con los requisitos de las BPM y los requisitos sanitarios, que pueda determinar que el producto ya almacenado no va a sufrir ningún daño ni ninguna afección o afectación mejor biológica o mecánica durante el almacenamiento o durante el transporte del producto hasta el consumidor final. Vamos a entrar a ver la unidad número 1 de este contenido de certificación en post cosecha, que me habla sobre las oportunidades del mercado. El mercado de los productos agrícolas, el comercio internacional de los productos agrícolas y la agroindustria como tal. El mercado de los productos agrícolas. Todos sabemos que los productos agrícolas son materiales, insumos, elementos y productos biológicos que cumplen la función de alimentar no solamente a la población, sino también cumplen la función de alimentar a los animales, a ese sector pecuario y desde luego todo lo que tiene que ver con las semillas y el material de propagación vegetativa. Entonces, el mercado de productos agrícolas es una línea determinante dentro de los factores de una economía o una macroeconomía dentro de un estado como tal. Es por eso que determinar los productos agrícolas de mayor producción, mayor cosecha y mayor comercialización, no solamente en la consumo interno de un país, sino para poder exportar, es un elemento determinante para las economías de los países. Y Colombia, desde luego, es un país que tiene una gran favorabilidad o facilidad de producir alimentos y un gran potencial de sus tierras y de sus climas que le favorecen agronómicamente poder desarrollar grandes unidades de producción de consumo. Recordemos que el sector agrícola no solamente tiene la finalidad de alimentar, también se está generando ahora una gran expansión del desarrollo mediante los ingredientes activos de esas plantas o esas vegetales, todo lo que son productos farmacológicos, y desde allí pues avanzar en todo lo que es la investigación científica para la prevención y el cuidado de la salud a partir de la botánica o de esos ingredientes activos o sustancias activas que traen muchos productos y muchos vegetales en la naturaleza. Cuando hablamos de un mercado de productos agrícolas, vamos a empezar a hablar de unas líneas importantes en el mercado, principalmente la oferta y la demanda. Cuando nosotros hablamos de mercado, la literatura principalmente nos dice es cuando confluyen tanto la oferta como la demanda, o sea, quien vende un producto y quien compra un producto. Cuando estos dos agentes se encuentran, sin importar el espacio, sin importar el lugar, la zona geográfica donde se encuentren e inclusive las redes sociales, el internet como tal, podemos decir que allí hay un mercado. Entonces el mercado, su principal característica es donde se reúne la oferta y la demanda. ¿Y por qué es importante esto dentro de los productos agrícolas? Porque la oferta me va a determinar de una u otra forma la disponibilidad de alimento que puede existir en un mercado, ¿cierto? Y la demanda pues me va a poder determinar también esas características de consumo que tiene una población o inclusive un país en el caso de importar productos, y de esta manera determinar cuánto es el consumo de ese producto agrícola que se está ubicando en ese mercado. La oferta y la demanda obviamente están sujetas a lo que es el precio. El precio es un elemento vital dentro de ese juego estratégico entre vender y comprar. El precio me va a determinar de una u otra forma qué productos puedo yo comprar, y el consumidor siempre está en función del precio. Cuando yo hablo de función del precio, ese es que está determinado a unas características de consumo, ya sean los gustos del cliente por adquirir ese producto, ese vegetal, ese sector agrícola, o también por sus ingresos monetarios que le dan la capacidad adquisitiva para poder comprar esos alimentos. Y la oferta, hablamos principalmente de la capacidad que tienen las empresas, el microempresario o en este caso nuestro campesino, nuestro productor, de no solamente producir esas unidades de alimento, sino ponerlas en los mercados y hacer posible que el cliente las pueda consumir. Ahí encontramos una de las mayores dificultades que tenemos en nuestro país frente a los mercados agrícolas. Tal vez las producciones en las zonas rurales, tal vez las producciones en las tierras existen y se dan, pero tenemos una dificultad en la comercialización, tenemos una gran dificultad y un gran sesgo para poder llevar nuestros productos al mercado.
Generalmente se utilizan intermediarios, generalmente se utilizan otras personas que brindan los servicios de transporte y obviamente el precio del producto se va encareciendo a medida que va pasando de agente a agente hasta llegar al consumidor final. Es por eso que los productos, desde que son cosechados por parte del productor hasta que son consumidos por parte del cliente, el precio varía. Cada uno de los agentes que intervienen en ese lapso de tiempo, en ese canal, pues obviamente están manejando a su medida el precio de un producto. Y la post cosecha me determina de esa manera ese tiempo de vida útil que yo puedo tener en mi producto desde que lo cosecho hasta que lo puedo vender y consumir por parte del cliente. ¿Cuáles son las características de un mercado? Hablándolo a nivel agrícola, uno de ellos el valor agregado. El valor agregado de una u otra forma es ese valor que yo le entrego a mi producción o al producto como tal y que es tangible, o sea que el cliente lo puede observar, el cliente lo puede tener y que obviamente va a tener una mejora a la hora de la compra frente a la competencia. Eso va a generar que el cliente decida o el consumidor decida tomar ese producto agrícola más que otro. Ese valor agregado usted lo puede, mi querido estudiante, recomendar, formular o inclusive traspolar dentro del ejercicio de la producción agrícola en algunas actividades, ya sean de empaque, de comercialización, de productos adicionales o de algunos canales de comercialización o mercaderización que se utilizan a la hora de vender un producto como tal. El punto de equilibrio. Cuando hablamos de un punto de equilibrio a nivel de economía, estamos relacionando a cuando nuestras ventas del producto en sí, esas ventas totales, logran cubrir los costos totales de producción. Recordemos que nuestros productores no tienen la cultura por lo general de llevar a cabo un costo o un coste de la producción agrícola que ellos van desarrollando. O sea, una organización financiera donde puedan desplegar cuáles han sido los materiales, los insumos y los elementos que han venido utilizando para producir una hectárea de alguna producción agrícola en este caso. El punto de equilibrio es cuando esas ventas de todos nuestros productos logran costear todo lo que nosotros invertimos para producir ese bien o servicio. En este caso lo que estamos hablando es cuando las ventas totales de un producto agrícola, en este caso una hectárea de papa, logra cubrir lo que nosotros generamos al momento de la inversión o de la utilización de nuestro recurso económico para producir una hectárea de papa. Ese es nuestro punto de equilibrio. Por ende, el punto de equilibrio en la economía generalmente siempre tiende a ser cero. Cuando el punto de equilibrio es cero, logramos empezar a tener utilidades por una unidad de producto adicional vendida. Y recordemos que esos costes están relacionados al costo variable y a los costos fijos. Por eso es importante que nuestros campesinos, nuestros productores tengan una organización financiera, tengan una planificación financiera y puedan determinar con cuántas unidades, con cuántas cargas, con cuántos bultos de papa de venta yo puedo lograr mi punto de equilibrio. Ya sé que si logro vender tantas unidades o tantas cargas de papa en este ejemplo, pues sabré que cuando termine de vender la última carga que me llegue al punto de equilibrio, si vendo una unidad de más, voy a empezar a tener utilidades. Pero solamente lo sé cuando tengo una organización financiera dentro de mi negocio como tal, en un sector o en una producción agrícola. Y otra característica del mercado son las elecciones o búsqueda de las oportunidades. ¿A qué me lleva esto? A estudios de mercado, a lo que tiene que ver con merchandising, con target group. O sea, identificar esos mercados donde yo como persona que produzco, desarrollo un negocio agrícola, debo ampliar mis fronteras y buscar nuevos mercados donde pueda ampliar mi negocio, donde pueda ofertar más productos. A mayor oferta voy a garantizar mayores ventas, mejores utilidades y ampliar mi negocio como tal. Pero yo solamente puedo lograr eso cuando tengo la capacidad, el análisis y de una u otra forma el conocimiento para llevar a cabo una investigación de mercados y una nueva búsqueda de oportunidades de negocio. No solamente hay que buscar nuevos mercados, hay que generar alianzas estratégicas con los consumidores, con otras empresas e inclusive con los proveedores o aquellas organizaciones o empresas que me suministran la materia prima. Esas son algunas de las características vitales que se deben tener a la hora de hablar de las características de un mercado como tal. Otra característica es la transacción. La transacción simplemente es entregar
un valor económico por un producto. Es un cambio como tal. Ese cambio se hace con dinero, obviamente. Hace mucho tiempo atrás, casi en los siglos XIV, XV, III, XVI, hablábamos de que esa transacción se desarrollaba de manera muy ancestral, o sea, lo que llamamos nosotros los trueques. Los trueques se generaban simplemente por intercambio de un producto a otro producto. Pero nació el oro, y el oro se vio como un elemento vital para el ser humano, principalmente para el hombre. El oro era un elemento brillante, un elemento que generaba cierta lucidez al hombre y que era difícil de conseguir. Entonces el oro empezó a ser esa primera moneda de transacción entre productos como tal para el ser humano. Luego viene todo lo que sabemos de lo que son los sistemas financieros internacionales, todo lo que es el sistema monetario internacional, que empieza a manejar las monedas, y esas monedas como un agente de cambio de productos, bienes y servicios, pues en este caso la compra de un producto agrícola. La transacción es eso, entregar, en este caso, un agente económico que ya sea una moneda, por productos de consumo agrícolas para el cliente. Los canales de distribución. Los canales de distribución es un elemento importante dentro de las características de mercado. ¿Por qué? Porque son los que me permiten llevar mi producto a un mercado específico. Sin los canales de distribución, difícilmente yo podría vender mi producto. Sí y solo si el consumidor llegara a las instalaciones de mi empresa o llegara a las instalaciones de mi finca, directamente allá a mi predio, a comprarme la papa, la cebolla, ese tipo de mercados. Por eso los canales de distribución son tan vitales a la hora de la comercialización, porque me garantiza que puedo entregar mi producto a diferentes líneas de negocio e inclusive tener un proceso de exportación y encontrar nuevos mercados. Solo yo puedo lograr eso cuando tengo identificados mis canales de distribución. Los principales canales de distribución que se pueden existir actualmente son los canales de autoservicio y los canales tradicionales. Esos canales que me permiten tomar fuerzas de venta o llevar a cabo un producto directamente a un mercado, o aquellos en los que el cliente llega directamente a mi predio a comprar mis productos agrícolas como tal. Las leyes, las normas y los reglamentos son otros elementos importantes dentro de la regulación y el flujo del mercado. Si no existiera una regulación, pues la oferta como tal, que es la persona o las empresas que pueden ofertar los productos agrícolas, determinarían un precio exagerado, sin tener medida, y el Estado pues tiene que entrar en injerencia a regular los precios en los mercados, y para ello es importante las normas y las leyes que eso se puedan presentar. Las políticas, los planes, los programas y los proyectos son acciones gubernamentales y también no gubernamentales que me ayudan a incentivar lo que es la comercialización y la producción de productos agrícolas. Es importante que los estados faciliten y apoyen todo este sector agrícola como tal. Los segmentos del mercado son grupos de consumidores como tal que lo que hacen es actuar como adquisición del producto específico como tal. Entonces, identificamos una segmentación de un mercado hallando a un grupo de personas que tienen un consumo particular por mi producto agrícola. A eso lo podemos denominar un segmento del mercado y es un elemento vital para que me puedan comprar mis productos. El mercado objetivo es un conjunto de segmentos, ¿cierto? Ese conjunto de personas en diferentes sitios geográficos e inclusive locales de un mercado. Yo los llamo nichos de mercado. Esos nichos de mercado pues pueden estar fluctuando dentro de un sector o una área específica, y yo debo identificarlos para poder ofertarles ese producto agrícola y que ellos me los puedan demandar como tal. Las modalidades de mercado que existen actualmente son las centrales de abastecimiento. Son puntos de acopio donde toda la producción llega en masa. Si hablamos de producción en masa, hablamos de todas las toneladas de producción agrícola que están sacando las diferentes zonas rurales, las diferentes fincas, y que están llegando a esos centros de abastecimiento. Esos centros de abastecimiento pues luego distribuyen toda esa mercancía y todo ese producto a diferentes zonas locales y a diferentes zonas geográficas como tal. Es importante que esos centros de abastecimiento estén organizados, tengan algunos protocolos, algunos reglamentos que puedan garantizar la inocuidad y la trazabilidad de esos alimentos. Otra modalidad de mercado son las grandes superficies, son almacenes principalmente de cadena. Allí se comercializan productos frescos y procesados en los que el consumidor puede tener
de una u otra forma la confianza que le da esa grande superficie de que el producto que se está vendiendo allí cumple con los requisitos de las buenas prácticas de manufactura y todo lo que tiene que ver con trazabilidad e inocuidad de alimentos. Porque obviamente la superficie, esa gran superficie, debe garantizar esa compra al proveedor que le está suministrando este producto agrícola como tal. Las tiendas especializadas es otra modalidad de mercado. Cuando hablamos de tiendas especializadas, hablamos principalmente de productos o aquellas tiendas que se especializan en la venta de productos en ese sector. Particularmente podemos hablar de tiendas orgánicas, de tiendas de cereales o granos orgánicos, tiendas de cereales, de hortalizas y frutas orgánicas, tiendas de procesados o algún tipo de producto transformado agrícola. Entonces son tiendas que regulan principalmente la venta de un producto específica en un mercado o en un nicho de mercado que es local o es sectorizado y que obviamente es demandado por ese tipo de consumidor. Las plazas de mercado son las más conocidas por todos nosotros, es un lugar, un espacio tradicional, físico, donde se reúne nuevamente tanto la oferta como la demanda a aquellas personas que muchas veces son intermediarios u otras veces son también los mismos productores o campesinos que llegan a comercializar sus productos, bienes y agrícolas y que obviamente el consumidor empieza a indagar por la característica y la calidad del producto y obviamente por el precio. Esas plazas de mercado hoy en día, en el caso de muchas ciudades capitalinas de Colombia, están regidas y están reguladas por normas sanitarias y están estructuradas bajo sistemas organizativos de comercio y mercado que garantizan que los precios obviamente sean justos para el consumidor y que los productos que se están ofertando sean productos de calidad y que cumplan la inocuidad de esos alimentos como tal. Las tiendas de barrio es otra modalidad de mercado, es una modalidad un poco más común, más sectorizado, más sectorial de las localidades o los barrios de los municipios, de las grandes ciudades y principalmente son aquellos tenderos que pueden ofertar sus productos en menor cuantía, o sea, más pequeño, pero que muchas veces sus precios también pueden variar significativamente comparado a una plaza de mercado. Y nosotros lo podemos traer a colación porque obviamente el transporte del producto hasta ese punto pues va a encarecer como tal la venta de ese bien. Por eso es importante muchas veces identificar esos productos y la necesidad como consumidor a la hora de la compra. Esas tiendas de barrio suplen esas compras pequeñas, esas compras que no son de gran cantidades, pero que facilitan la calidad de vida del consumidor. Y la venta a futuro son aquellas ventas en que unos consumidores o unos grandes consumidores adquieren el producto sin que se haya culminado el ciclo productivo. Quiere decir que la planta no ha terminado su ciclo vegetativo, el finquero no ha cosechado y el producto ya está vendido. A eso se denomina venta de futuro, cuando usted ya tiene como tal negociado la venta de una cosecha que aún falta por recoger. En ese mercado lo llamamos un mercado de venta de futuro como tal. Bueno, ahora vamos a entrar a ver lo que es el comercio internacional de los productos agrícolas. El comercio internacional es fundamental porque es la apertura a nuevos mercados, es la apertura a la oportunidad de poder exportar bienes y productos agrícolas a nuevos países que puedan brindar un mejor precio. Cuando exportamos un producto, estamos garantizando un mejor precio y eso nos lleva a que las utilidades generen mayores rendimientos y nosotros como empresa, mis queridos estudiantes, podamos tener un mejor proceso de crecimiento económico y a partir de allí mejorar no solamente la calidad de vida, sino generar empleo, que muchas veces es la vitalidad dentro de la formación empresarial como tal. Para la apertura de los mercados internacionales es importante cumplir en el sector agrícola las normatividades internacionales y una de ellas pues son las buenas prácticas agrícolas y la Global Gap. Esto para poder entrar a los mercados europeos allá en la Unión Europea. Si nos vamos hacia el sector oriental, tenemos pues toda la parte también asiática de lo que es la norma HACCP que nos cumple todos los requisitos alimentarios y nutricionales de productos agrícolas. Y la ayuda en Estados Unidos, pues también bajo sus Rainforest y otras normas orgánicas y de BPAs, pues nos reorientan y nos exigen que los productos que estemos exportando cumplan con los requisitos sanitarios, normativos, comerciales y políticos que ese Estado nos solicita a la hora de la exportación como tal.
¿Cuáles son los grandes limitantes cuando hablamos de un comercio internacional de productos agrícolas? Principalmente la capacidad productiva que tenga el país. Muchas veces se abre el mercado, logramos llegar a esos países internacionales, pero no se suple la demanda. O sea, no logramos exportar la cantidad de productos que nos están solicitando. Hagamos un ejemplo. Supongamos que Alemania nos pide 10 toneladas semanales de café orgánico y nosotros solamente podemos suplirle 5. Entonces, automáticamente el mercado dice, no me sirve o no llega a la necesidad total del producto. Esa es una de las limitantes principales, la cantidad de producción. Y la producción se ve limitada por factores agronómicos en nuestro país. El clima, características de la fauna, lo que es también la maleza, aspectos agronómicos como las plagas, aspectos fitopatológicos y fitocontagiosos frente a las plantas, nuevos hongos, nuevas bacterias, virus, nemátodos, todo lo que tiene que ver con la parte patológica que nos puede afectar como tal el producto. Asimismo, toda la asistencia técnica que muchas veces no está bien capacitada, no está bien formada y que muchas veces tiene ese sesgo económico que el gobierno y que el Estado debería incursionar para poder trabajar como tal. La parte de las semillas, la parte de los insumos que encarecen todo el sistema de producción y que no está subsidiado por el Estado, también regula y es un limitante como tal a la hora de la producción y a la hora de las cantidades de unidades producidas. La tierra es obviamente el principal factor limitante en Colombia, de allí pues todo lo que conocemos hace más de 50 años, las guerras en nuestro país. La tierra está concentrada en Colombia, hay tierra que también no está sectorizada para la línea agrícola, otra que está totalmente desaprovechada y no se usa para factores agrícolas. Estos son los limitantes que se pueden presentar a la hora de aumentar la producción y suplir la demanda internacional. Los altos costos que muchas veces no son cuantificados por parte del productor, sino simplemente llega a la conclusión de que perdí o no perdí según la venta del producto. Pero cuando logramos costear esos costos fijos y esos costos variables, yo puedo determinar qué tan altos son mis costos y a partir de ahí empezar a tomar medidas correctivas y de mitigación y mejorar mi unidad de negocio. Pero si yo no tengo ese conocimiento, mis queridos estudiantes, no lo podré transmitir. Y de eso se trata esta certificación en post cosecha. En nuestro país, el crecimiento sectorial de la línea agrícola es importante. El sector agrícola aporta el 9% del Producto Interno Bruto Nacional, por lo cual es importante a la hora de los mejoramientos económicos de Colombia. El 21% de las exportaciones representa a sectores agrícolas como tal y genera el 19% del empleo total del país. No es un empleo formal, no es un empleo que debe estar caracterizado, que debe estar formalizado y que debe estar con todas las garantías de la ley a nuestros campesinos. Es una problemática que se encuentra en nuestro país, también tomando en cuenta las líneas de contratación y la mano de obra o jornal que se lleva a cabo en el sector rural. Por eso es importante entrar a debatir, mis queridos estudiantes, estas características que aporta el sector agrícola. Pero Colombia es un país netamente agrícola, somos un país agrícola y nuestra principal función es la producción de alimentos, la producción de aspectos pecuarios, la producción de materia prima textil, la producción de materia prima oleaginosa, la producción de materia prima en semillas y material vegetal. Ese es el potencial colombiano, que se ha visto marginado por algunas otras líneas como el sector petrolero, el sector carbonero, que pues ya son políticas como tal del Estado colombiano. En esta gráfica les he querido traer y compartir una información dada por ProColombia. ProColombia es una organización que promueve todas las líneas de negocio a nivel de exportación de nuestro país. Ahí podemos encontrar en primer lugar pues el algodón y demás fibras vegetales para el uso textil. En el 2016, que es la información pues más actualizada que les logré traer, una exportación en FOB en millones de dólares, hablándolo en algodón, pues 1.000 millones de dólares en FOB. FOB quiere decir que es puesta ya directamente en el puerto a nivel internacional y que se cubren los gastos de importación por parte del comprador. Entonces, esto es vital dentro del ejercicio de la economía interna de un país. El banano logramos 734 millones de dólares en FOB, el cacao, el café, llegamos a 1.000 millones, los cereales, 528 millones de dólares en FOB en el 2016,
frutas frescas, especies, legumbres y hortalizas 16 millones y semillas y frutos oleaginosos. Son productos que están relacionados también a la producción de aceites, 35 millones de dólares en FOB. Si nos damos cuenta, la diversidad que existe en este caso de la exportación de productos agrícolas colombianos es alta. Tenemos ese potencial para poder exportar. El tabaco, pues también se genera una línea de exportación de tabaco a algunos países europeos. ¿Cuál es la perspectiva de nuestro país frente a la línea de las economías y el mercado agrícola como tal frente al comercio internacional? Primero, pues que nuestra tierra debe estar mejor distribuida y debe estar mejor enfocada a la producción. Se debe realizar como tal una identificación de esas áreas que son aptas para la producción del sector agrícola y aquellas que no son aptas para el sector agrícola. Y aún así, seguir protegiendo las áreas de conservación que son vitales para los ecosistemas y son vitales para mantener ese equilibrio ambiental que nos garantiza los climas y los microclimas en nuestro estado colombiano. Es importante disminuir la huella de carbono que desarrolla cada ser humano. Es importante disminuir todos los agentes contaminantes atmosféricos que estamos arrojando al aire cada vez que quemamos nuestro predio, cada vez que quemamos la maleza, cada vez que enterramos los agroquímicos, que botamos los productos agroquímicos al agua, cada vez que los animales los dejamos cerca de las fuentes hídricas para que sus necesidades caigan al agua. Todos esos factores también aportan a ese detrimento de esas capacidades productivas que tenemos nosotros en nuestro país. Colombia es un país rico agrícolamente, pero se debe tener mejores políticas y un mejor principio de formación para la producción como tal en este caso. ¿Qué nos haría falta entonces? Políticas, unas políticas que nos puedan aportar y mejorar todo el canal de comercialización, apoyo al productor, apoyo a las líneas de comercialización, mejorar esos costos de los insumos para los finqueros que muchas veces se ven limitadas y un desarrollo académico que me facilite formar profesionales en pro de una ética de producción agrícola, en pro de un desarrollo sostenible y autosostenible para nuestros campesinos con mejor asistencia técnica y mejor formación como tal. Una innovación de la tecnología y una transferencia de esa tecnología que le llegue al campesino como tal. Y todo lo que tiene que ver con la reglamentación de la agricultura, con lo relacionado a la implementación de las buenas prácticas agrícolas, normas Global Gap y garantizar la trazabilidad y la inocuidad de los alimentos, que es vital en nuestro ejercicio como tal a la hora de la producción agrícola. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos llegado al taller número 1 de el curso de certificación de post cosecha, lo he denominado el comercio agrícola. Para esta actividad, ustedes deberán conformar un grupo de máximo 3 personas y leerle el siguiente contexto. Un grupo de productores del departamento de Santander produce y comercializa aguacate Hass. El aguacate Hass en ese momento es un boom colombiano de exportación a Estados Unidos. Este proceso se maneja de manera comunitaria, con el fin de generar una economía solidaria. La organización de productores lleva a la actividad agrícola más de 25 años. Sin embargo, el proceso de exportación que ha tenido la organización solo ha sido de 1 tonelada. O sea, solo han exportado 1 tonelada, es lo máximo que han exportado en el 2017. Debido a que la economía o el mercado americano ha crecido, la demanda aumentó. Ahora les exigen 2 toneladas al año. La organización no tiene experiencia frente a ese nivel y capacidad y cantidad de exportación como tal. Una exportación masiva, no conoce los procesos fitosanitarios, los requisitos de exportación. Y es allí donde ustedes van a entrar a trabajar en esta actividad como tal. Para ello van a diligenciar la siguiente matriz. En esa matriz van a ubicar 4 estrategias. Esas estrategias tienen que ser correlacionadas a la actividad de la estrategia. Entonces, le van a colocar un nombre a la estrategia. El nombre de la estrategia los va a llevar a una actividad. Van a desplegar específicamente qué actividades van a desarrollar en esa estrategia. El coste que me vale implementar esa estrategia en pesos colombianos y el tiempo que usted puede utilizar o que usted recomienda que se gastaría ese productor o esa organización para que pueda implementar esa actividad y poder exportar y lograr como tal la producción de 2 toneladas por año a los Estados Unidos. Luego van a dar respuesta a unas inquietudes que se han formulado como tal.
¿Qué actividades son de mayor importancia para lograr el cumplimiento de la demanda en ese mercado? ¿Qué variables comerciales, económicas y agrícolas se deben tener en cuenta para cumplir la demanda de esas 2 toneladas como tal? ¿Cómo el comercio internacional de productos agrícolas favorece el desarrollo de las organizaciones productoras campesinas en Colombia? ¿Y de qué manera los mercados locales agrícolas aportan a la economía sectorial o regional de las familias campesinas? Bueno, mis queridos estudiantes, con eso hemos llegado a la finalización de esta primera unidad. Nos encontraremos más adelante. Fundación Universitaria San Mateo.